Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a este espacio para practicar tu idioma español. Soy el profe Juan C. Español en Instagram, por si me quieres seguir. Y bueno, hace un día prácticamente celebramos en todo el mundo el Día Internacional del Libro. Esto fue el 23 de abril. Este contenido se está grabando el 24 de abril. Y a propósito del Día Internacional del Libro, aquí en Colombia, en Bogotá, se celebra la Feria Internacional del Libro desde mañana y durante los próximos días con invitados especiales como España, país invitado de honor a esta feria tan importante. Y todo esto para ponerte en contexto de lo que vas a aprender en este podcast, en este contenido que estás viendo en este momento. ¿Has escuchado alguna vez la palabra epónimo? Sí, epónimo. Un epónimo es el uso del nombre de un autor o de una obra literaria, por ejemplo, para designar una situación, para describir una cualidad de otra persona, de un lugar o también de una situación. Vamos a ver algunos ejemplos para que tengamos un poco más claro el término epónimo. Mientras tanto, en los comentarios me puedes escribir. ¿Sabías de esta palabra en el idioma español? ¿Y cuál palabra hasta ahora de las que has escuchado es desconocida para ti? Recuerda que la idea es que vayamos aumentando el vocabulario a medida que vayamos escuchando y viendo el contenido para que tu práctica del idioma español sea cada vez más efectiva. Si estás en un nivel intermedio, si estás en un nivel avanzado o incluso si estás en un nivel básico y estás viendo este contenido, pues te puede servir bastante. ¿Qué son los epónimos entonces? Ya lo acabamos de definir y aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando decimos que algo es maquiavélico en español, porque es bastante común y es muy usado este tipo de expresiones, nos estamos refiriendo al autor Nicolás de Maquiavelo, quien escribió una obra muy interesante y muy famosa llamada El Príncipe, un tratado político en el que se enseña por medio de la astucia y de algunas prácticas bastante discutibles, tal vez incluso la trampa, a cómo conservar y administrar el poder. Más o menos de eso es de lo que se trata El Príncipe de Maquiavelo. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, es un poco astuto, es tal vez manipulador, tiene malas intenciones, se dice que es maquiavélico. Por eso se dice que es un epónimo, es darle características de una cosa, de un autor o de una obra a otra situación o a otra persona y de esa forma describir qué tipo de situación o de qué tipo de persona estamos hablando. Y aquí tenemos un ejemplo. Eso que quisiste, o mejor, eso que hiciste para llegar a la meta me pareció tan maquiavélico que hasta miedo me dio. Repetimos, eso que hiciste para llegar a la meta me pareció tan maquiavélico que hasta miedo me dio. ¿Es clara para ti la intención de la expresión? Yo sé que sí. Si no, pregunta cualquier duda que tengas en los comentarios. Aquí, además, hay un juego de palabras interesante para que practiques la vocalización del idioma español. Miedo me dio, miedo me dio. El temor que sentí en determinado momento. El verbo dar como sinónimo de sentir algo en pretérito simple, ¿vale? Miedo me dio. Este es un ejemplo de epónimo y aquí tenemos uno más, macondiano. Macondiano se refiere a Macondo, el sitio o el lugar característico en torno al cual gira la obra Cien años de soledad del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. ¿Conoces o has escuchado hablar de Gabriel García Márquez? ¿Lo has leído alguna vez? ¿Qué obra has leído de Gabriel García Márquez? En Cien años de soledad hay un sitio muy especial para los protagonistas de esta obra literaria que es Macondo. Es un sitio donde pasan cosas fantásticas, donde pasan cosas inimaginables tal vez, un poco insólitas. Todo gira alrededor de la magia, todo es mágico en Macondo. Entonces, cuando una situación o cuando una persona o cuando un sitio
Tiene características muy especiales, como de mágico, como de muy agradable, fantástico. Decimos que es macondiano para describir esa característica y para reforzar ese mensaje a propósito de Gabriel García Márquez. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Me encantó el viaje a ese pueblo. Me encantó el viaje a ese pueblo, su gente, las costumbres, todo era tan macondiano, ¿sí? Un pueblo que seguramente era muy particular, muy especial, agradable y en el cual pasaban cosas muy interesantes y muy inusuales. Y entonces decimos que ese pueblo y ese viaje fue bastante macondiano. Un ejemplo adicional, socrático. Socrático. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Sócrates, efectivamente. Y en este contexto nos queremos referir al método por el cual Sócrates enseñaba a sus discípulos todo lo que le enseñaba. Él tenía un método, o todo lo que les enseñaba, él tenía un método y era a través de las preguntas y las respuestas, método por el cual las personas iban llegando a conclusiones e iban construyendo por sí mismas el conocimiento de una manera guiada, de una manera tal vez coordinada, acompañada, pero por sí mismas iban descubriendo el conocimiento, el método socrático. De tal manera que cuando en una universidad, en un colegio, en un evento de corte educativo o en un contexto académico, cuando la persona que dirige o cuando la persona que transmite el conocimiento se vale de preguntas y respuestas entre él y sus alumnos, para construir conocimiento, hablamos de que está utilizando el método socrático y por eso es un epónimo. El profesor usó un método socrático en clase hoy, haciéndonos preguntas para que llegáramos a nuestras propias conclusiones. Ahí está, socrático como epónimo refiriéndonos al método de Sócrates. Y un ejemplo adicional ya para ir terminando, freudiano. Freudiano. Estamos hablando de Sigmund Freud. Los principios psicológicos y los postulados de Sigmund Freud giraban principalmente alrededor del inconsciente, del significado de los sueños, de los deseos reprimidos, de la sexualidad como forma de expresión del inconsciente, etcétera, etcétera. Así que cuando alguno de nuestros comportamientos o cuando alguna de las situaciones en las que estamos involucrados tiene que ver con este tipo de situaciones, con el inconsciente, con el significado de los sueños y demás, entonces decimos que esta situación o que este método o que esta persona, incluso este lugar, podríamos decirlo, es freudiano, ¿sí? Utilizando el epónimo, refiriéndonos a Sigmund Freud. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Mi lapsus fue totalmente freudiano. Dije el nombre de mi ex en lugar del de mi actual pareja. Mi lapsus, algo que yo hice de manera inconsciente, una pequeña equivocación involuntaria, fue totalmente freudiano. Dije el nombre de mi ex en lugar del de mi actual pareja. Una persona cuyo tal vez deseo inconsciente o pensamiento inconsciente en su ex le jugó una mala pasada y terminó llamando por su nombre a su actual pareja. Un problema muy freudiano. Así que este es un pequeño ejemplo adicional de lo que son los epónimos. Aquí es tu turno. A ti, ¿qué otro epónimo se te ocurre? ¿Qué otro ejemplo se te ocurre sabiendo ya de lo que se tratan los epónimos? Déjame tu comentario en la parte de abajo de este video para poder interactuar un poco y para poder ver y sentir que has comprendido el contenido de lo que te acabo de enseñar. No olvides también darle me gusta a este video, compartirlo con otras personas, amigos, familiares que estén estudiando español como lengua extranjera, como segunda lengua, tercera lengua o español como lengua extranjera en general. Si estás en un nivel intermedio, avanzado, incluso básico, compártele esta información a familiares, amigos, compañeros de oficina y guarda también este contenido para que lo puedas consultar
más adelante y repasar esto tan importante. Los epónimos son muy comunes en nuestro idioma español. Si tú quieres ser un hablante competente del idioma español, si te quieres relacionar de buena manera con los hablantes nativos en México, en Colombia, en Perú, en toda Latinoamérica, en España, pues tienes que tener un cierto dominio de esta figura. No necesariamente tienes que saber que se llama epónimo, porque a veces la palabra puede ser un poco difícil y se nos puede olvidar, pero sí tienes que dominar este tipo de usos del lenguaje maquiavélico, freudiano, macondiano. Es muy común ver este tipo de expresiones, escucharlas, leerlas en la tele, en la radio, en la prensa y en las conversaciones cotidianas entre nosotros los nativos del idioma español. Soy el profe Juanse, profesor de español como idioma extranjero. Tengo mis cursos y tengo mis clases en diferentes plataformas digitales que puedes visitar. La más importante, mi plataforma en Instagram, @profe_Juanse_español. Ahí puedes ver mucho más contenido. Y si quieres estudiar conmigo y si quieres aprender esta y muchísimas otras cosas para avanzar cada vez más en tu desempeño y en tu conocimiento del idioma español, no dudes en contactarme. Muchas veces sentimos miedo, sentimos vergüenza al hablar en español porque creemos que al equivocarnos vamos a tener problemas o las personas se van a fijar en nosotros, tal vez se van a reír, nos van a criticar. Y pues bueno, para eso estoy yo aquí, para enseñarte en un lugar y en un espacio seguro donde no vas a tener críticas, donde no vas a tener burlas, donde lo que vas a tener es un ambiente alegre, relajado, descomplicado, pero muy efectivo para que aprendas muchas cosas muy importantes que tienen que ver con este idioma español en la parte de la cultura, en la parte de los regionalismos, de los refranes, los dichos, conversacionalmente hablando, todo lo que hacemos y decimos en nuestras conversaciones diarias, pero también en la parte de la gramática y en la parte del conocimiento en general del idioma español. Soy tutor nativo certificado de español como idioma extranjero. Mis clases son personalizadas a tu ritmo, a tu gusto, a tus necesidades. Vamos a conversar un poco, vamos a ver qué es lo que necesitas y de esa manera vamos a elaborar un plan bien chévere para que avances de manera significativa en tu idioma, en tu desempeño y en tu uso del idioma español. Si quieres más información, en pantalla está mi número de teléfono de WhatsApp o puedes escanear este código QR para que de una vez pases en el calendario a agendar un encuentro conmigo, encuentro que va a ser gratis el primer encuentro para que nos conozcamos y para que de esa manera podamos tener un acercamiento y podamos tener un contacto mucho más personal. Así que te espero. El primer encuentro, ya lo sabes, es gratis. Así pasó la clase de los epónimos aquí en el canal de El Profe Juanse, profe de español. Chao, chao.